Bueno, pues con muchos temas que hablar, con este intercambio de prisioneros, con Donald Trump, que lo anunciaba incluso un poquito antes de que se produjera, cuestionándose si esto podría ser un gran avance en las conversaciones. De momento, la noticia pasa por Sergei Lavrov. Si te parece, José, empezamos contigo, que cuestionaba la legitimidad de Volodymyr Zelensky. Se abría a conversaciones, decía además que Rusia está avanzando en este memorando de paz, pero que quizás Zelensky no lo pueda firmar. ¿Puede ser una de las condiciones de Rusia el futuro de Volodymyr Zelensky? Bueno, es que aquí nos encontramos con un doble problema. Primero, uno de la constitucionalidad de de Ucrania, que es que, bueno, la propia constitución ucraniana y la propia ley ucraniana impide negociar con Rusia. Por lo tanto, hay que derogar esa ley y hay que reformar la constitución, lo cual no creo que sea muy fácil. Y en segundo lugar, está el recelo ruso hacia el régimen del Maidán. Uno de los objetivos de la operación militar especial era acabar con el régimen del Maidán, hacerlo caer. Entonces, bueno, eso indica hasta qué punto Rusia tiene conceptuado como enemigo principal al régimen de Zelensky. Y claro, sucede otra cosa. La desconfianza ahora mismo de Rusia hacia Occidente es extrema. Y sobre todo en la opinión pública. La opinión pública es tremendamente hostil a cualquier acuerdo con los occidentales porque creen que no va a tener larga vida. Bueno, pues juntemos todo esto y tenemos un problema de muy difícil solución. Si Zelensky cayera, tampoco se arreglaría el problema porque la constitución ucraniana seguiría en vigor. Por lo tanto, haría falta un proceso político interno en Ucrania para dar esa legitimidad a la negociación. Y no sé, no conozco muy bien los resortes del sistema ucraniano, aunque lo supongo, por los cuales se podría hacer una reforma express de esa constitución. Pero repito, es una reforma express dentro de un régimen que es declaradamente enemigo de Rusia. Siempre lo ha sido. Entonces, bueno, incluso aunque hubiera reforma, aunque, no sé, se llegara a permitir a Zelensky establecer negociaciones con Rusia, Rusia seguiría sin fiarse mientras no haya un cambio de régimen. Entonces, es una situación extremadamente complicada, con muy difícil salida política, y que va a hacer que salvo que alguna intervención externa o algún suceso interno bastante potente dentro de Ucrania, pues que tengamos un verdadero laberinto legal. Evidentemente la historia muchas veces corta los laberintos legales por lo sano. También pasa eso. Pero tal y como estamos ahora, desde el punto de vista ucraniano y ruso, la situación está bloqueada por la propia legislación ucraniana y luego por la experiencia rusa de los últimos, no sé, 30 años, que hace que nadie se fíe absolutamente nada. Y bueno, quizá la salida sería un armisticio tipo Panmunjom, pero también lo veo difícil. Bueno, pues una situación complicada, una situación bloqueada, estancada con la propia Constitución de Ucrania, con la ley que puso el propio Volodymyr Zelensky, que le impide negociar directamente con Rusia, directamente con Putin y, bueno, pues ahora también con Sergei Lavrov hablando en este sentido. Luis, ¿cómo se puede solucionar esto y cómo se puede avanzar hacia una paz? ¿El futuro de Zelensky puede estar en cuestión? Pues yo creo que esa es una de las estrategias de Rusia. Habéis hablado antes de esa triple estrategia que va más allá del campo militar, evidentemente está conectada, pero yo diría que es una triple estrategia con otros tintes también. Es evidente que es una estrategia militar, porque aunque hay aparentemente una voluntad de diálogo y de llegar a acuerdos como este intercambio de prisioneros que estamos viendo, pues siguen insistiendo militarmente, es decir, que no hay un alto el fuego. Además, es una estrategia política que ya no va solo de intentar no llegar a ciertos acuerdos, sino también intentar desprestigiar a Zelensky y a lo que es pues ese régimen del Maidán, ¿no? Como lo ha mencionado antes mi compañero, ¿no? Y luego también es una estrategia desde el punto de vista internacional destinada a no sé qué
planteamiento para intentar bueno, pues arrancarle esos territorios a Ucrania. Por tanto, sería una estrategia militar, una estrategia territorial y una estrategia política. En cualquier sistema sabemos lo que pasa cuando se desprestigian las instituciones, se les quita o se les erosiona de esa legitimidad que tienen per se. Evidentemente, bueno, pues también lo comentaba quien me ha antecedido, ¿no? Hay una ley que impide a Zelensky o al gobierno ucraniano negociar con Rusia, pero una ley se cambia con otra ley, ¿no? Una ley posterior deroga la anterior siempre y cuando sean del mismo rango, ¿no? Y igual que se ha aprobado una ley que impide esa posibilidad, se puede aprobar otra ley que facilite o que deje de prohibirlo. Se puede abrogar esa ley, se puede enmendar o como lo queramos llamar, pero se puede dar la vuelta a la tortilla, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa es esa deslegitimación del régimen de Zelensky. Es cierto que Zelensky no es alguien del agrado del Kremlin, de Moscú, de Putin, por lo que representa esa bueno, defensa de las libertades también que ocurrió en el Maidán, en el que Ucrania pues se levantó contra ciertas cuestiones, como por ejemplo la negativa a firmar ese acuerdo con la Unión Europea, que era ampliamente respaldado según los sondeos de opinión pública, y todo eso bueno, pues llevó a que sucedieran las cosas que ya sabemos que sucedieron en Ucrania y que la acercaron más a Occidente. Por tanto, esa simbología de Zelensky es algo con lo que también se quiere acabar, igual que en otros estados europeos incluso pues se intentan erosionar las más altas instituciones del Estado precisamente con un ámbito personalista y partidista, ¿no? Yo creo que ahí también es donde está la estrategia del Kremlin. Hay también que recordar que si Zelensky no ha celebrado elecciones no es porque no haya querido, es porque también hay una disposición constitucional que no permite la celebración de elecciones durante periodos de excepción militar, como es el que llevamos viviendo en Ucrania desde hace más de 3 años, y por tanto también hay que cumplir eso, ¿no? Y el mandato presidencial se ha visto extendido de igual manera que en otros momentos se han extendido por este tipo de lógicas de imposibilidad de celebrar elecciones, porque la otra opción es un vacío de poder, ¿no? Y ante un vacío de poder, bueno, pues esa interinidad o lo que dispongan las cláusulas constitucionales y legales es lo que hay que hacer y es lo que se está viendo en el caso ucraniano. Y precisamente por eso, bueno, pues Rusia sabe que en el momento en el que Zelensky convoque elecciones, bueno, pues la democracia es así, habrá que ver también hasta qué punto todos los ciudadanos ucranianos pues pueden ejercer ese derecho a voto, porque convocar elecciones cuando cabe un peligro de perecer víctima de un bombardeo ruso, pues tampoco es algo, iba a decir agradable, pero tampoco es ético ni moral, me atrevería a decir, ¿no? Por tanto, esa erosión del gobierno de Zelensky, del gobierno ucraniano en último término, es otra estrategia que Rusia está llevando a cabo precisamente para intentar arañar cuanto más posible a Ucrania después de 3 años y medio, vamos ya, de agresión y de hostilidades. Agustín, esto mismo te quiero preguntar, estas declaraciones por parte de Sergei Lavrov, también el presidente ruso. Vladimir Putin ha hablado en este sentido y en este momento de conversaciones, después de las conversaciones en Estambul, que ya han empezado a surtir efecto. Ya hemos visto hoy un intercambio de hasta 270 prisioneros, pero que, bueno, no es la realidad. La realidad es que la situación sigue estando complicada. ¿Entiendes estos mensajes en torno a Zelensky, Agustín? Sí, y ciertamente son buenos mensajes y, como mencionan mis colegas, en efecto está el tema legal de que no se puede tener una negociación directa con Rusia, pero ciertamente es patente que hay una negociación indirecta, por lo menos, y eso, tanto a nivel político como a nivel práctico, nadie te lo va a evitar. Entonces es una buena señal de que ciertamente hay negociaciones y más que negociaciones yo recalcaría que esto es más allá de un paso para llegar a un cese al fuego o un acuerdo de cualquier tipo. Son digamos mecanismos que se conocen como parte del proceso de generar confianza entre las partes, que me parece que es lo más complicado de una negociación en un ámbito de conflicto, es generar confianza entre las partes para que de ahí sí puedas empezar a hacer unas negociaciones. Entonces sí creo que nos señala que ciertamente hay la intención de que por lo menos se genere digamos, proceso, se vaya haciendo la bola de nieve de generar suficiente momentum en cuanto a la confianza y al hecho de que haya un intercambio, aunque sea indirecto entre las partes. Eso es una muy buena señal.
Y también me gustaría comentar sobre el tema de la legitimidad también que menciona, sobre la erosión de la legitimidad de Zelensky. Mencionarlo claramente. Ahora lo dice muy abiertamente, lo dicen medios, pero realmente Rusia ya casi desde el inicio de la guerra no ha reconocido a Zelensky, y la prueba está en la realidad en que nunca han permitido que Zelensky se siente en la misma mesa que Putin, que nunca realmente han abierto la puerta a la negociación directa entre las partes. ¿Por qué? Porque de forma tácita, quizá previamente, pero sí realmente el gobierno de Rusia no ha reconocido a Zelensky, y que, por cierto, un cambio de gobierno, ya sea por elecciones, por reforma constitucional o algún otro tipo, podría ser un factor que destrabe las negociaciones, y en efecto un factor que permita generar esa confianza entre las partes, de forma que si algún día se llega a un acuerdo, es un acuerdo en el que las partes sí pueden confiar en que se va a concluir. Pero bueno, por lo mientras decimos, hay unos pasos para adelante, pero creo que esto todavía va a tomar un buen tiempo para que veamos como resultados sustantivos